Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy sería nuestra tercera parte de nuestra serie Tartaria, la disidencia comenzó. Es de este artículo extensamente escrito, del cual, aparte de describir lo que es Tartaria o la investigación de Tartaria, los escritores obviamente se toman el tiempo de hacer mofa de personas como nosotros que estamos tratando de investigar la historia. Pues antes de comenzar, es importante señalar y aclarar a los suscriptores y a cualquier persona nueva en el canal, para nosotros Tartaria es un tema simplemente que te lleva a otras cosas. El núcleo de todo esto es el revisionismo histórico. Es el hecho de que la historia oficial cuenta una cosa, te vas a la historia oficial y empiezas a hacer conexiones con otros textos, otras literaturas, y hay inconsistencias. Hay cosas que no calzan, lo cual pues levanta la pregunta de que si realmente lo que se contó como historia pasó o no pasó. Entonces, con el asunto de la historia oficial y de los imperios en el pasado, y de repente una literatura que te habla de un lugar que se llamó Tartaria en Asia y que no está en los mapas ahora, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué no nos quieren contar? Aún si no fue un imperio, porque vamos a ver al final de esta tercera parte que les vamos a mostrar que para muchos de estos que se mofan de la investigación se centran en el hecho de que algunas personas siguen buscando o siguen tratando de descifrar si hubo un imperio llamado Tartaria o no. La verdad, para nosotros es irrelevante. Lo más importante es si realmente existió una civilización, sea como se haya llamado, antes de nuestra civilización moderna. Y hay evidencia. En cualquier ciudad nosotros podemos ir y probablemente proyectos de construcción de los gobiernos cuando están excavando en cierta área y hay indicios o vestigios de una civilización antigua o anterior a nosotros, con las evidencias debajo subterráneamente, estructuras de túneles, edificaciones como una catedral histórica o un edificio del gobierno donde puedes ver que la capa de abajo pareciera que es un material diferente a una capa o un estilo arquitectónico diferente arriba. Entonces te preguntas, ¿había algo antes ahí abajo? ¿Por qué hay cosas como enterradas? Este tipo de preguntas. Y obviamente una de las mofas es el hecho que muchas personas que están involucradas en esta investigación de Tartaria apuntan a lo que se llama el mud flood, que es como una inundación de lodo. Se usa ese término porque es lo más cercano que lo podemos describir. Sin embargo, es como que algún evento cataclísmico tuvo que haber pasado en el mundo para tapar con tierra la mayoría de lugares en el mundo, porque el patrón se repite. Es muy difícil creer que se tomaron el tiempo con carruajes y caballos o carretas y bueyes en mover tierra y tapar cosas. Tiene más sentido que la naturaleza les haya hecho el favor a los que vinieron después, a las élites, a construir sobre lo que ya estaba tapado, ¿no? O cubierto. Entonces hay una historia que no nos quieren contar. Mucha gente empezó a llamarle o a todo esto a un imperio que se llamó Tartaria, pero realmente para nosotros es, bueno, ¿qué civilización estuvo antes que nosotros? Y de ahí partimos con todo este análisis que estamos haciendo. Pero bueno, sin más preámbulos, sigamos con el artículo. El nombre de este artículo se llama dentro del Imperio Tartariano el QAnon de la arquitectura. Habíamos quedado en página 10 y continuaremos con la lectura. Igual haremos pausas cuando veamos necesario comentar. Este ahistoricismo, negación de relación con la historia, haremos una pausa por acá. Básicamente que el autor del artículo está diciendo que si yo niego o tengo dudas de la historia oficial, entonces soy un negacionista. ¿Dónde hemos escuchado eso antes? Bueno, ya ustedes tienen la respuesta. Quiere decir que tener duda de la historia oficial nos pone en esta categoría. Todo el objetivo de este artículo y otro del que les vamos a comentar al final evoca eso, ponernos como en esa categoría, y van a ver que hay otros temas, ¿no? Por acá van a ver que ya nos están poniendo, por lo menos las personas que están investigando, haciendo revisionismo histórico de Tartaria, en estas categorías de teorías de conspiración. De hecho, por acá, más adelante dicen algo muy interesante. Dice, la persistencia de los usos figurativos antijudíos dentro de las teorías de conspiración actuales es probablemente el resultado de la inercia cultural, dice el académico Diro. Según esta parte, la persistencia contra este grupo de personas es algo que tenga que ver con la inercia cultural. Como que siempre en la historia, en el pasado, por inercia, este grupo es el que recibe la crítica. A medida que las sucesivas generaciones de conspiradores buscan evidencia para respaldar su cosmovisión divergente, la encuentran en textos que pueden remontarse a siglos, o sea, textos antiguos, que están plagados de ese sentimiento. Ahora, ven que la mofa es buscar a este grupo, ponerlos como las víctimas en este caso, pero no están resaltando el hecho que alguien se tomó el tiempo de leer un texto de hace siglos simplemente para revisar la información que estaba escrita. Después dice, pero el rostro de los villanos en la narrativa tartariana no está claramente definido.
Scar, uno de los youtubers, culpa a los parásitos cuasimísticos que prosperan con el dolor y la lucha, y lamenta que la vida contemporánea se haya convertido en un lugar donde todo se basa en la tiranía, la codicia y la esclavitud. Resuena con lo que estamos sintiendo en el 2020, sin embargo, esto de esclavitud ya lo hemos hablado en el canal. Antes había esclavitud, simplemente que por ahí de 1871, cuando Estados Unidos se convierte en corporación, realmente lo que hicieron fue de esclavitud 1.0 pasamos a esclavitud 2.0, con otros términos, haciéndole creer a la gente que es libre, pero realmente estamos atados a un sistema. Luego dice por acá, las opiniones de Tartaria están plagadas de descontento económico, a menudo condenan la evaluación y el desprecio de los edificios como meros bienes vendibles, libres de nociones más amplias de legado y logros culturales. Existe un entendimiento recurrente e implícito de que los edificios como el Singer Building se derriban cuando dejan de generar dinero. Lo único que realmente importa y que el mundo es un vasto campo de depredación donde los ricos y poderosos consumen a los pobres y débiles. Y haremos una pausa porque, aunque ellos quieran hacer un poco de burla aquí, tenemos claro que es así. Y esto del Singer Building y otros edificios, por lo menos en la Edad Dorada acá en Estados Unidos, que es el inicio del siglo XX, hay una serie de contradicciones porque a finales del siglo XIX se construyen mansiones con arquitecturas épicas y no duran más de 30 años porque o son quemadas o derrumbadas. Y la pregunta es, ¿de verdad valió la pena gastar todo el dinero, el esfuerzo, los recursos para construir algo tan grande y tan magistral arquitectónicamente, pero después de 30 años ya no les servían, entonces derrumbámoslo? Ahora la pregunta es, ¿realmente ellos entonces lo construyeron o no? Entonces hay mucha pregunta y esto de depredación resuena, aunque el artículo lo haga sonar como que debería ser un asunto de burla hacia las personas que hacemos revisionismo histórico en el tema de Tartaria. Luego dice por acá, la ideología gobernante de la arquitectura moderna que desprecian los tartarianos o los tartarios fue una crítica a este sistema. El modernismo defendió una arquitectura igualitaria en favor de formas simples y universales que aprovecharían la moderación y la eficacia en una elevación amplia para las masas. Esto suena interesante, o sea, tendría sentido ver que, bueno, hagamos las arquitecturas más igualitarias, formas simples para que la gente tenga más acceso a casas. Sin embargo, siempre en Estados Unidos, creo que lo podemos ver más, la industria de seguros de propiedades es enorme. Donde si algo se destruye, ya sea por un incendio, por un tornado, por un huracán, esas empresas ya están ahí, ya le están cobrando a la persona pues su seguro de la propiedad y van a llegar ahí pues a proveer como lo hace cualquier póliza de seguros, pero la cantidad de gente que paga mensualmente pólizas de seguro de edificios es muchísimo. Entonces, ¿qué mejor hacer un edificio que no va a resistir tanto un desastre natural para que entonces tenga sentido pagarle a esas empresas para que la casa o el edificio esté asegurado? Ahora, esta idea de asegurar creo que es más del sistema en el que estamos siendo esclavos. Sin embargo, cuando hablamos de Tartaria, o por lo menos las edificaciones antiguas, las que han resistido años, las que han sido usadas incluso para protección, nos dice, entonces la civilización antigua pensó a largo plazo y que tuviera un propósito más de protección. Pero esto de la modernidad con el asunto igualitario, sí, resuena, pero ven que hay una agenda de seguros que está lista para, de una manera depredador, como mencionamos, está lista ahí para simplemente esclavizar a las personas. Bueno, menos las cosas más extrañas, la inundación de lodo global, las armas de energía antiguas, la raza desaparecida de gigantes. La teoría de Tartaria es solo una forma extrema de moralismo estético. La idea de que los estilos arquitectónicos tradicionales son inherentemente buenos y la arquitectura moderna es el producto de una cultura degenerada. Bueno, ya les hablamos de eso. Todo vuelve al punto de que pareciera que en el pasado o esta civilización antigua, cuando construía con un propósito. No había una ganancia de manera financiera como lo vemos ahora, sino que se construyó algo para uso energético, para protegerse. Sin embargo, lo que vemos ahora es casi que desechable, ¿no? Por lo menos podemos irnos por ese lado. Más adelante, dice por acá, reteniendo una avalancha de conspiraciones. O sea, ya nos están ligando de que vienen, junto con Tartaria vienen otras más. Dice por acá, las teorías de conspiración son una forma de canalizar el populismo inquieto frente al rápido cambio social y demográfico, dice Diro. Y hay mucho de eso circulando. También son una forma de recoger miedos amorfos y ponerlos en un lugar específico para hacerlos más manejables. Entonces, como pueden ver, nos están poniendo ya en el asunto del temor. Tenemos miedos dentro de nosotros y hay que ponernos en algún lugar, y entonces encontramos un tema como el de Tartaria y otras conspiraciones. Entonces
hay que poner esa energía, esos pensamientos ahí, ¿no? Aquí vemos la burla o la denigración quizá de lo que estamos haciendo. Dice por acá, este científico le llama sobreintencionalización. Si su destino está controlado por fuerzas sistemáticas e impersonales, no le ofrece mucho control sobre su propio destino, dice. Pero si puedes localizarlo para un pequeño grupo de personas cuyos motivos entiendes, ellos están tratando de atraparte, entonces al menos ofrece alguna esperanza de que puedas superar sus intenciones malévolas. Y esto sí nos llamó la atención porque este texto nos está hablando claramente de que si vos sos una persona donde pensás que el gobierno o los gobiernos están haciendo lo suficiente y vos deberías estar tranquilo, bien, ya el control está sobre personas o estos sistemas de gobierno arriba de vos, ¿no? Pero en la segunda parte de este párrafo nos hablan de que hay un grupo pequeño de personas que están tratando de atraparnos o atacarnos o usarnos o abusar de nosotros, pongámosle cualquier parte ahí. Entonces la esperanza crece porque entonces podemos de alguna manera superar sus intenciones malévolas. Acá pues sé que la opinión puede estar muy diversificada, pero personalmente pensamos que si las agendas se han repetido en el pasado o se han repetido varias veces a través de los años, es muy fácil entonces ver cuál es el siguiente paso que van a hacer en cuanto a cambios de este sistema en el que estamos. Entonces, para nosotros, esta revisión de la historia, incluso con los ciclos solares también, es como una motivación de por lo menos saber cuál puede ser el siguiente paso de las élites. Este artículo lo está poniendo como solo el dudar de los gobiernos nos da una esperanza. Entonces, hay un tinte de burla en todo esto, ¿no? La creencia en las teorías de la conspiración también pueden ser impulsadas por la soledad, el aislamiento y las dificultades económicas, que hicieron de una pandemia una placa fértil, Petri, y ayudaron a los creyentes de QAnon a asaltar el Capitolio. Entonces, ya ven que ahora el artículo, como va cerrando, están uniendo todos estos caos con los últimos 2 años que hemos pasado. Sin embargo, este tema de Tartaria desde antes ya venía. Dice por acá, la atomización social que nos impone, ya ustedes saben quién, es un recuento hiperbólico de la Torre de Babel, que tiene un lugar especial en la tradición tartariana, y su ansiedad por la fractura y las culturas divididas. El gran reinicio que borró esa torre y el fabuloso imperio ficticio que la construyó continúa resonando, dividiéndonos en fracciones cada vez más extrañas. Entonces, como pueden ver, el artículo finalmente cierra con un enlace o una conexión a lo que pasó hace 2 años, con lo que este grupo hizo también, porque les funciona que cualquier persona que no pueda pensar, sí, es que estos son como tantos, ¿no? Como los otros. Y no resaltó por ningún lado el valor que tiene ir a leer la historia, ir a leer un texto antiguo y tratar de sacar alguna conclusión. Para cerrar estas 3 partes de este gran artículo de Moffat hacia los investigadores de Tartaria, vamos a mostrarles esta pequeña introducción de un video que de hecho fue publicado hace muy poco tiempo, el 16 de diciembre del 2021, de un canal enorme, 2.35 millones de suscriptores. Es otro intento más, como el artículo, pero a manera visual, de invalidar lo que los investigadores de Tartaria están haciendo. Entonces voy a mostrarles el video. Este es un video que también vamos a hacer un análisis en el futuro en el canal, pero con lo que hemos aprendido en estas 3 partes, creo que podemos poner ahora por dónde va la intención de desacreditar el revisionismo histórico, y obviamente se va a enfocar en que hay varias corrientes que quieren hablar de un imperio que se llama Tartaria, pero en ningún momento él habla de analizar la literatura antigua, revisar la historia y buscar contradicciones o discrepancias para trascender como sociedad. No, eso a él no le importa. Lo que le importa es minimizar y desacreditar lo que se está haciendo. Así es que cerraremos con este corto, y como siempre, cualquier comentario que le agregue a esta gran conversación análisis, nos encantaría escucharlo, y nos vemos en la próxima. There is no great controversy in saying that the internet is full of strange beliefs and theories. With a few clicks of your mouse, you can find message boards to share all sorts of nonsense with people all over the world, throwing ideas back and forth to illuminate non-existent problems. One such conspiracy you may have seen around online is the myth of Great Tartaria, which you can find dropped into posts and videos relating to the Mongol Empire. Today, we'll share with you a short guide to this internet myth, and give you some tools you can use to debunk it should you be unfortunate enough to see it in the wild, as well as explore the historical puzzle of the usage of the word Tartar in relation to the Mongol Empire. As there are a number of variations to the Tartaria myth, we will address the most basic version. In short, the myth states that most of the Eurasian continent was, until about 200 years ago,
incorporated into a massive empire called Great Tartaria, or Tartary. Usually, Great Tartaria is presented as a period of peace, prosperity, and technological advancement, an idyllic world where all the cultures of Asia lived in harmony. The myth-makers generally do not agree on the makeup of the empire's population, with some arguing that they were Mongolian, East Asian, or the Tatars of modern Russia and Eastern Europe, while others argue that the rulers of Great Tartaria were white people or sometimes even giants. What specifically brings down Great Tartaria is vague. Some of the commenters have Europeans, usually the British Empire, jealous or fearful of Tartaria's might, and succeed in not just overcoming it, but destroying all evidence, both literary and archaeological, as well as any folk memory of the empire across all of Asia. So determined were the Europeans to not be challenged in their authority again. Still others have Tartaria's collapse come not from any human power, but ecological, a great mud flood which supposedly blanketed human societies. Tartaria was the great victim, leaving no trace behind except for sunken buildings dotted around the world. The understanding for these adherents, then, is that the rest of history is fabrication, filling in the gap left by the flood. But if the British, Jews, or mud erased all evidence of Great Tartaria, then how do these modern super sleuths manage to know of its existence? Well, for all their cleverness, the unseen enemy overlooked one matter: European cartographers of the last 400 years. As the Tartarian truthers have pointed out, cartographers from across Europe marked massive swathes of Asia as Tartary, Grand Tartaria, and other variations of the term. The trend continues to the modern day, where Tartary continues to be used for the Strait of Tartary, for example, between the Russian coast and the island of Sakhalin. Which suddenly begs the question, if the goal was to remove Tartary from human memory, why can it so easily be found not only in historical maps, but even in modern geographic usage? And this is where the Tartarian theory falls apart, as if struck by a massive mud flood. Tartary, or Tartaria, was simply a European name to refer to most of Asia, and from the 13th century until the 19th, remained perhaps the most common, if rather ambiguously defined, a term which was almost synonymous in the European mind with the East. Central Asia and Siberia were most regularly referred to as Tartary, often in overlap with Turkestan, Mogulistan, and Dzungaria. Manchuria and China itself, particularly under the Qing dynasty, were sometimes included in it as well. More ambitious though inaccurate maps even included India. However, it is never a political term but a geographic one, much like how we today will use Africa or Asia to refer to the continents, but understand that these do not refer to unified political bodies. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.